Bienvenidos y bienvenidas a Cines de Arte y de Autores. Como ustedes saben, estamos dedicando esta serie de videos a los principales textos de Sergei Eisenstein y hoy vamos a hablar de unos personajes y eventos que tuvieron lugar también mientras que Eisenstein desarrollaba sus primeros proyectos de teatro y ya empezaba a pensar en las posibilidades del cine. Ha llegado entonces el momento de hablar de la FX. La FX fue liderada por Grigory Kozintsev, Leonid Trauber, Sergei Yudkevich y Georgy Kritinsky. Todos ellos venían de las artes plásticas o de las artes circenses o del diseño gráfico y estaban dispuestos a experimentar a como diera lugar para lograr alguna especie de cambio en el panorama de las artes. Como ustedes ya lo sabrán, a comienzos del siglo XX tuvieron lugar varios movimientos de vanguardia en las artes plásticas y en la literatura. Una de las formas para expresarse fue a través de la creación de manifiestos, y estos manifiestos, por supuesto, experimentaron con la forma en que estaban escritos. Era la manera de mostrar que se estaba rompiendo con una tradición y que aquí llegaban con algo totalmente nuevo y provocador en la mayoría de los casos. El manifiesto que más tuvo influencia en distintos movimientos a lo largo de Europa y también en Rusia antes de la Revolución fue por supuesto el Manifiesto Futurista de 1909. Vamos a establecer algunas semejanzas, algunos puntos en común entre el manifiesto de la FX, la fábrica del actor excéntrico, y también el manifiesto del futurismo de 1909. Y en los años posteriores a 1917, con el triunfo de la Revolución y la instauración de la Unión Soviética, vamos a ver que surge una idea bastante recurrente, que es la de la productividad o el productivismo, en la cual, por ejemplo, relacionada con el arte, todos los artistas son creadores, son productores, por ende hay una fábrica de objetos, hay una fábrica de obras de teatro, por supuesto va a haber una fábrica de películas posteriormente. Acerca de la fábrica de películas hay una serie de libros muy interesante editados por Richard Taylor y Ian Christie acerca de esta idea de Film Factory. Este, por ejemplo, es un volumen que recoge varios de los principales textos de aquellos años, ya sea textos desde el oficialismo, textos desde los mismos productores, desde los mismos cineastas, textos de vanguardia, o unos textos que simplemente reflexionan acerca del mismo trabajo en relación con las películas. Entonces, para Leonid Trauber, Grigory Kozintsev y compañía, esta idea fue bastante importante. Hagamos una fábrica. ¿Una fábrica de qué? Pues una fábrica de actores en un comienzo. Entonces, ellos hicieron este manifiesto multipropósito del que vamos a hablar para que al mismo tiempo fuera una forma de enrolar a actores para que se matricularan de alguna manera en esta fábrica, en este instituto, pero mejor llamémosle fábrica, que es la FX. Y de esta manera comenzar la producción de obras de teatro y posteriormente películas. Digo que es un manifiesto multipropósito porque por supuesto están buscando que la gente se matricule, pero también están buscando que sea el vehículo de las ideas principales de cada uno de los miembros de la FX, y están buscando básicamente compartir toda esa variedad de ofertas. Si hacemos una especie de paralelo entre el movimiento del excentricismo hecho por la FX y el manifiesto hecho por Marinetti en 1909, vamos a encontrar algunos puntos en común. Por ejemplo, vamos a ver que en el manifiesto de la FX también se trata de hablar del ayer versus el hoy. Dice el manifiesto, ayer versus hoy, estudios cómodos, frentes despejadas del ayer versus máquinas, correas, cadenas, ruedas, manos, pies, electricidad, el ritmo de la producción. Miremos el manifiesto del futurismo de 1909. Dice, la literatura ha exaltado hasta hoy la inmovilidad reflexiva, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el desvelo casi febril, la carrera, el salto mortal, el golpe y el puño. Y el manifiesto del excentricismo dice,
Hoy, gritos de vendedores, callejeros, escándalos, la porra del policía, ruido, gritos, pateo, carrera. Vean ustedes, por supuesto, las palabras claves que persisten. Y dice el Manifiesto Futurista de 1909, afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad, un automóvil de carrera con su carrocería adornada por gruesos tubos semejantes a serpientes de hálito explosivo. Un rugiente automóvil que parece correr sobre la metralla es más hermoso que la victoria de Samotracia. Dice el Manifiesto del Excentricismo, el ritmo de la máquina concentrado por Norteamérica introducido en el Boulevard. Y una de las frases inolvidables del Manifiesto Futurista es, por supuesto, queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de cualquier clase y el lugar contra el moralismo, el feminismo y toda vileza oportunista y utilitaria. Y el Manifiesto del Excentricismo dice, ayer museos, templos, bibliotecas, hoy fábricas, talleres, astilleros. Podríamos considerar que el cambio que tiene lugar para el excentricismo, para la FEX, es apenas un cambio de lenguaje, porque si no estamos hablando necesariamente de una academia, de una escuela, estaríamos hablando de una fábrica, pero el propósito de enseñar viene siendo el mismo. Enseñar, experimentar, producir, socializar, divulgar objetos y obras de arte en cantidades considerables. Incluso si pensamos en el Manifiesto Dada de 1918, escrito por Tristan Tzara, podemos encontrar frases como no reconocemos ninguna teoría, basta de academias, cubistas y futuristas, laboratorios de ideas formales. Y cada vez que estudiábamos estos manifiestos nos hacíamos la pregunta, ¿será que la idea realmente es minar, es dinamitar, destruir del todo aquellas instituciones, aquellas figuras como las bibliotecas, las academias, las escuelas? ¿O sencillamente lo que hay que cambiar es la forma, es el contenido, es la estructura, es la manera en que se enseña? Y el Manifiesto Dada también se refiere al grito o a gritar. Dice, todo hombre debe gritar, hay una gran tarea destructiva, negativa por hacer. Nos volvemos a hacer la pregunta sobre este tipo de destrucciones que suenan totalmente radicales, pero si vamos a considerar el contexto de los manifiestos, podemos encontrar otros giros, otros sentidos que nos pueden dar una idea que quizás aporte más que la mera destrucción por la destrucción. Hay que ver estos manifiestos también en contexto. Hay que ver lo que también están proponiendo entre líneas. La primera sección del Manifiesto del Excentricismo está a cargo de Grigori Kozintsev. A continuación sigue un texto que podríamos interpretar como un título, AB, el desfile de lo excéntrico. En este texto de Kozintsev hay referencias al clown, como Max Linder, como Charles Chaplin, hay referencias al Music Hall, hay referencias también a los Pinkerton, esa agencia de detectives de los Estados Unidos que fue llevada a la ficción a través de textos y a través de algunas películas también donde los personajes Pinkerton resolvían misterios. Y recordemos que esto es algo que también tienen los FEX en común con un personaje como Sergei Eisenstein también cuando estaba en esta etapa teatral, el gusto por el clown, el gusto por las artes circenses, por el music hall, por los detectives del cine, por los seriales en donde estos detectives resolvían todo un misterio en varios capítulos y perseguían básicamente a algún villano o alguna villana. Más adelante dice Kozintsev, arte sin mayúscula, sin pedestal y sin hoja de parra. La vida exige un arte, hiperbólicamente rudimentario, asombroso, que crispa los nervios, abiertamente utilitario, mecánicamente exacto, instantáneo, rápido. De lo contrario, no lo sentirán, no lo verán, no se detendrán. Todo esto en suma equivale a arte del siglo XX, arte de 1922, arte del último segundo. Podríamos decir que más que un arte estarían también en la búsqueda de un nuevo medio, de una nueva tecnología, cuando dicen arte del último segundo, mecánicamente exacto, instantáneo, rápido. Quizás algo que no hubiera sido inventado aún, algo que les permita aprovechar de una mejor manera el tiempo, el paso del tiempo, incluso registrar el tiempo y reproducir el tiempo. Y como consecuencia lógica, esta búsqueda los va a llevar al cine. Eso que quizás pueden tener en común con el manifiesto del futurismo, refiriéndose a los museos, a las bibliotecas,
es que el arte del último segundo, es que lo que está sucediendo en las calles o en los music halls o en los cabarets, en el circo, es algo que no está en ese momento en las bibliotecas ni en los museos y que se requiere de un nuevo arte también para registrarlo, también para incorporarlo en ese mundo de las artes, que para ellos puede sonar a que están caducas o puede sonar a que necesitan repensarse o actualizarse. ¿Cómo lo ven ustedes? Luego continúa Kosintsef en un apartado llamado Nuestros Padres. Parad, alé. En la palabra, la canción, Pinkerton, el grito del pregonero, la palabrota. En la pintura, el cartel del circo, la portada de la novela popular. En el ballet, los bailes americanos, el café chantant. En el teatro, el music hall, el cine, el circo, el café chantant, el boxeo. Y obviamente, de nuevo, se refiere a esas manifestaciones populares o a aquellas artes que no alcanzaban a entrar a los museos o a las bibliotecas porque recién habían sido creadas o porque no eran consideradas dignas de estar en aquellos lugares. Bueno, ¿qué opinan ustedes hasta el momento? Luego viene Kosintsef con el siguiente apartado, es Nosotros, el excentricismo en acción. Primero, espectáculo, golpes rítmicos en los nervios. Segundo, cumbre, el truco. Tercero, autor, inventor más inventor. Cuarto, actor, movimiento mecanizado, con patines de ruedas en lugar de coturnos. Una nariz que se enciende en lugar de máscara. Interpretación, en lugar de movimiento, bufonería. En lugar de mímica, mueca. En lugar de palabra, grito. Nos gusta más el culo de Charlotte que las manos de Eleonora Duse. Eleonora Duse fue una actriz italiana de teatro que solamente tuvo una única película en cine, al parecer, que fue Cenizas de 1917. Vale la pena preguntarnos si se está refiriendo con esa comparación entre el culo de Charlotte y las manos de Eleonora Duse, obviamente al periodo de cine de Eleonora Duse. Y por supuesto nos vamos a detener en aquellas palabras de Kosintsef acerca de términos o ideas o situaciones que no podrían estar pues en el teatro del siglo XIX o en las artes del siglo XIX, tales como esos golpes rítmicos de los nervios, los trucos circenses en el teatro, los que vamos a llamar en algún momento como las excentricidades a las que ellos se refieren y que de ahí toman su nombre para el movimiento. También con los movimientos mecanizados, pues previamente a la revolución industrial no se podía pensar en esos momentos o en esas tecnologías de mecanización para incorporarlas en las artes. También se refiere a que los patines de ruedas reemplazan a los coturnos y es básicamente la misma idea, como una tecnología del pasado puede estar reemplazada o actualizada por una tecnología fruto de la sofisticación de los avances técnicos de cada época. Y lo mismo con la idea de una nariz que se enciende en lugar de máscara. Vamos a ver cómo esas máscaras, esos dispositivos, esos apéndices, esa especie de prótesis, pues van a ir mejorando con el paso del tiempo y con las posibilidades que va a brindar la tecnología. Cuando dice en lugar de movimiento, bufonería, en lugar de mímica, mueca, en lugar de palabra, grito. Y con esto podemos entender como la manifestación de aquellos deseos contenidos que tienen que salir en algún momento. Mis amigos del teatro, por supuesto, conocerán aquellos autores, aquellos movimientos que invitaron a que estos deseos internos se manifestaran, a que estas fuerzas contenidas se dejaran escapar a través de qué tipos de rutinas, a través de qué tipo de representaciones podrían manifestarse, como gritos, como muecas, como movimientos desgarrados, como sonidos, como convulsiones, de qué manera podría un cuerpo dejar salir aquella fuerza contenida. Y continúa Kosintsef con aquel conteo de elementos que hacen que los excéntricos sean excéntricos. Número 5. Pies o pieza. Acumulación de trucos, ritmo, 1000 caballos de vapor, carreras, persecuciones, fugas, forma, el divertissement. Ya lo veíamos también cuando hicimos el paralelo con el manifiesto del futurismo italiano, aquellas palabras claves, carreras, persecuciones, fugas,
Por supuesto, eso de los 1000 caballos de vapor, posibilidades que solo da el ingreso de las máquinas a la realidad. ¿Cómo puede ingresar una máquina a las artes? ¿Cómo puede traducirse aquella idea de velocidad en las imágenes, en las representaciones corporales? ¿Cuál es el lugar para una carrera en un museo, en una biblioteca? ¿Existe una persecución o una fuga a toda velocidad en la biblioteca? Lo que ellos están buscando es otro tipo de medio o de mecanismo que les pueda generar la carrera, generar la fuga, la persecución o al menos la posibilidad de reproducirla. Y si aún el cine es una posibilidad quizás remota para ellos, ¿cómo pueden dar cuenta de estas carreras, de estas fugas, de estas persecuciones en el teatro? Es una pregunta dirigida a mis amigos del teatro. Número 6. Jorobas que crecen, barrigas que se hinchan, pelucas de clown que se elevan, principio de un nuevo vestuario escénico. ¿De qué manera podemos hacernos estas imágenes a las que se refiere Kozintsev? Las podemos ver en tiempo real, las podemos ver sobre el escenario, las podemos ver a través de un truco de efectos especiales en alguna película. ¿Cómo se imaginan ustedes que se puede lograr este tipo de efectos, este tipo de resultados dentro de una representación para la época? Y agrega Kozintsev, fundamento, 2 puntos, una incesante transformación. Y por supuesto, cuando escuchamos la palabra transformación, nos va a permitir evocar distintos tipos de ideas relacionados con el tiempo que toma la transformación, la tecnología que permite la transformación, los efectos, las consecuencias de una transformación. Nuevamente podemos volver al problema del establecimiento del medio por el cual se va a representar la transformación. Continúa Kozintsev. Número 7. Sirenas, disparos, máquinas de escribir, silbidos, la música excéntrica, tip-tap, inicio de un ritmo nuevo. Nos gustan mucho más las suelas dobles del bailarín americano que los 500 instrumentos del teatro Mariinsky. Y en este momento pues es necesario recordar que ellos están deslumbrados por aquellos espectáculos americanos porque se exalta realmente la velocidad, la inmediatez, el tiempo del espectador, tiempo es dinero, entre más rápido, más gusta, etc. Que pueden ser otros valores para el público y para el tipo de espectáculo estadounidense, pero que vistos desde el contexto de la creación en esta nueva sociedad que está pidiendo un nuevo tipo de arte y nuevos tipos de medios de representación, de nuevos tipos de tecnologías de arte, pues tiene un impacto totalmente distinto. Básicamente ellos están tratando de instrumentalizar todas estas artes y espectáculos americanos pues muy a la medida de su sociedad y de su pensamiento en este instante. Continúa Kozintsev. Número 8. Síntesis de los movimientos, acrobático, deportivo, danzante, constructivamente mecánico. Número 9. Can-can en la cuerda de la lógica y del buen sentido, de lo entre comillas inimaginable y de lo entre comillas imposible al excentricismo. Podríamos considerar que se está refiriendo a ese can-can del music hall o el teatro de variedades para ponerlo en esa especie de cuerda de la lógica y del buen sentido. ¿Qué quiere decir cuerda de la lógica y del buen sentido? Quiere decir que entonces el can-can en su contexto original está en un mal sentido o está en una no lógica que ahora sí quiere poner en una cuerda de la lógica y del buen sentido. Entonces estaríamos hablando de una operación de recontextualización de algo quizás popular como el can-can para ponerlo en otro tipo de contexto para que tenga otro tipo de significado. Es posible ver esto en las primeras películas que se consiguen de los excéntricos, de la FX. Continúa Kozintsev. Número 10. De lo fantástico a la habilidad manual, de Hoffman a Fregoli. Lo infernal norteamericano, los misterios de Nueva York, la máscara que ríe. Con los misterios de Nueva York, por ejemplo, se está refiriendo Kozintsev a aquella serie de películas de Pearl White en la cual hay misterios por resolver, es un serial. Recuerden este tipo de seriales de detectives en cine. Uno muy famoso fue Fantomas, por ejemplo. Imagine pues este tipo de cine detectivesco, pero en una ciudad como Nueva York en ese momento, cumbre de la modernización y del avance tecnológico.
Número 11. Dar la mano al seobuk. El deporte en el teatro. Las medallas del campeón y los guantes del boxeador. Parad, allez. Más teatral que las muecas de Arlequín. Y cuando dice más teatral que las muecas de Arlequín, se está refiriendo de nuevo a cómo esa irrupción del mundo moderno, de la sofisticación, de las artes o representaciones o espectáculos populares, puede llegar a los contextos de esas artes tradicionales que se pensaban como entre comillas sagradas. Continúa Kosintsef, número 12. El empleo de los procedimientos de la propaganda norteamericana. Bueno, aquí faltaría quizás algún ejemplo concreto, pero podemos investigar más allá a qué se refiere con eso de la propaganda norteamericana. ¿Se está refiriendo concretamente a lo pictórico, al diseño gráfico, a los afiches? ¿Se está refiriendo de alguna manera a propaganda cinematográfica para la Primera Guerra Mundial, quizás? Número 13. Culto del parque de atracciones, de la Gran Noria y de las montañas rusas, que enseñan a la nueva generación el auténtico ritmo de la época. El auténtico ritmo lo tiene en mayúscula fija. Y aquí nuevamente vemos esa idea donde se pretende que un elemento de la época actual, de la modernidad o de la modernización, irrumpa dentro de esas artes, entre comillas, sagradas. En este caso, el culto al parque de atracciones, la Gran Noria, las montañas rusas, que lo vamos a ver en escenas de la película La Rueda del Diablo o La Ruta del Diablo, incursión de los FX en el cine, primera película que se puede conseguir. Es una lástima que las dos primeras películas de los FX, Las aventuras de Octubrina y Mishki contra Yudenich, no se puedan conseguir. Aparentemente fueron destruidas en un incendio, aparentemente no quedaron más copias. Dice Jussi Rapizarda acerca de Las aventuras de Octubrina de 1924. Las aventuras de Octubrina representan por tanto la máscara de un carnaval agitador, pero en la base de la nueva experimentación se halla, incluso antes que un empleo despreocupado del montaje, una nueva técnica. El funambulismo del clown es llevado a un lugar de acción que, como describe el mismo Kosintsef, es toda la ciudad. Crucemos los dedos deseando que se puedan encontrar copias de estas dos películas en algún momento y también de dos cortometrajes que los FX hicieron a finales de los años 20 y que también se han perdido. El segundo texto que podemos encontrar en el Manifiesto del Excentricismo corresponde a Georgi Kryczynski y se titula El teatro del azar. Si ustedes recuerdan también el Manifiesto del Surrealismo, escrito por André Breton, recordarán que también se ponderaba el elemento del azar. Recuerden esa parte que decía: secretos mágicos del arte del surrealismo, escribid deprisa, sin tema preconcebido, escribid lo suficientemente deprisa para no poder refrenaros y para no tener la tentación de leer lo escrito. Agrega Georgi Kryczynski: el sentido del teatro es el sentido de la cuerda floja, el sentido del azar, una sana, alegre tensión elástica de todo nuestro ser, de toda nuestra energía vital. Cuando te falta la respiración, cuando te atragantas, cuando te bailan en el cerebro diablillos rojizos, como en el circo, debajo mismo de la cúpula, como suspendido de un hilo, se balancea el equilibrista y toda la sala espera quieta, reteniendo la respiración. Eso, un poco más. ¡Ah! Basta, basta. El teatro es azar, pública subasta, avión, tómbola, lotería, carreras de caballos, ruleta. El teatro es totalizador, desenfrenado, juego de azar, carrera de obstáculos en la cual corren los actores, como caballos. Se debe y se quiere apostar por ellos. Recordemos que esto tiene mucho en común con la puesta en escena que Eisenstein hizo de Aún el más sabio se equivoca. Recuerden que ellos, los actores, caminaban la cuerda floja, trepaban hasta unas alturas considerables frente al público y pues se ponían en riesgo, en vivo y en directo en la representación. Estaba el azar. Cualquier cosa podía suceder a cualquier actor en cualquier momento. Y por supuesto este azar va a tener que ver totalmente con el cuerpo, con la manera en que se ejecuta un acto
una atracción a la manera de Eisenstein o un excentricismo, una excentricidad a la manera de los FX. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo puede terminar aquel espectáculo sobre la cuerda floja, sobre las alturas? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo puede reaccionar el público? ¿Saldrá con vida aquel actor o aquella actriz? Y nos podemos preguntar, ¿también tendrá cabida ese azar de los surrealistas, ese azar en cuanto a la escritura, en cuanto al desarrollo de los acontecimientos, no necesariamente relacionados con las destrezas físicas o con un acto que ponga en peligro al cuerpo, la vida del actor, la vida de la actriz? Podemos pensar al azar de otras maneras. Es posible encontrar otros elementos de azar en las películas recuperadas hechas por la FX. La respuesta inmediata a esta pregunta sobre si puede darse lugar para otros tipos de azar nos la tiene Leonid Trauberg en el siguiente texto del manifiesto. Se titula El cine con desmixtificación. Aquí vale la pena mencionar que, al comienzo de la FX solamente estaba convocando personas para los cursos de actuación excéntrica en esta fábrica, pero se menciona el cine en este momento. Entonces, ya es posible afirmar que va a haber una proyección necesaria de la escuela o de esta fábrica, para terminar haciendo cine en los años posteriores. ¿Qué tiene que ver este texto de Trauberg con el cine, con la desmistificación y con el resto del manifiesto? El texto de Trauberg comienza así. Primero, todo el mundo lleva chanclos, entre comillas, triángulo. Como ya es sabido, los chanclos son signo de bienestar y de bon ton. Justificó la cola que se alarga en forma de cocodrilo delante de las tiendas. Entre comillas, proveeros cuanto antes de chanclos triángulo. Hoy todo el mundo lleva chanclos de bon ton y bienestar. Los hombres, las cosas, las ideas, los teatros. Palabra de orden. Defenderse del barro de las calles, a la casa de chanclos. 2. Rapto de niños en San Francisco. El 5 de diciembre de 1921, mientras lanzábamos el excentricismo entre el público como una pelota, no sabíamos en absoluto que de repente, fregolí, alé, hop, he aquí la transformación. Bajo nuestros ojos las manos de quién sabe quién recortan la pelota, la perfilan, la cosen y sin cartilla de racionamiento, aquí está un chanclo brillante, nuevo, de trinca. Hoy en día el concepto de, entre comillas, excentricismo se estropea en todos los teatros, en todas las Petrogrado, en todas las RSFSR, en todas las europeas, como la Time que se estropea de un dramón a otro. Los comunicados aumentan de día en día. Excentrión, desfile excéntrico, excentro, Chrestakov, excentrización de Chau, Yakulov, max excentricismo, excentricismo en el arte, en asuntos exteriores, en la industria de la goma. Mañana están de viaje. Helos aquí están. Primero, carteles. El espectáculo del lunes en la Maison Tellier del Teatro Alexandrinsky. En la participación del benemérito sistema del excentricismo. 2 artículos de fondo de Zizin Iskutsba, La vida del arte, acerca del excentricismo. 3, conferencia de Chukovsky con dibujos de Dobuzinski. 4, infalible aparición en las facultades obreras con asignación de la ración académica. Lynn Charlotte, USA. Inauguración de los Juegos y de las Montañas Rusas, Petrogrado. 3. ¿Tiene usted algo que declarar? El teatro no es el comisariado de la industria. Ojalá. No existe una oficina de inventos. No se conceden patentes. Y no sentimos la necesidad de ello. No tenemos el robo generalizado del nombre, de las tesis, de los proyectos del teatro excéntrico. Hay muchas casas blancas, pero solo una casa blanca, la de Washington. Solo protestamos contra quien unta de excentricismo instrumentos no aptos para una función determinada. Citamos el testimonio del Dr. Anton Meyer. Entre comillas, el excentricismo es para uso interno, posología, dosis de caballo. Su uso externo no sirve contra la impotencia, la ciática, la melancolía, la calvicie precoz, etc. Cierra comillas. Y aquí podemos ver cómo Leonid Trauberg pasa de un texto a otro. Aparentemente estos textos no están relacionados. Parece que fuera un libre fluir de la conciencia,
Tal como leíamos en el texto de los secretos mágicos del surrealismo, parece ser que está interpretando el azar en ese sentido, el azar del flujo de los acontecimientos que aparentemente no tienen conexión. Podría estarse refiriendo a una serie de anuncios publicitarios puestos a manera de collage y al final uno totalmente subvertido con aquellas palabras propias del excentricismo, como si fuera una receta médica con posología determinada por un médico. Y al final termina cerrando la idea de esta serie de anuncios con los chanclos nuevamente, pero ya se han convertido en unos chanclos excéntricos. El último texto del manifiesto pertenece a Sergei Yudkevich. Se titula Excentricismo, pintura, propaganda. Dado que Yudkevich viene de la pintura y del ámbito del diseño, su preocupación está en estos dos campos. Dice Yudkevich: la superficie y el elemento figurativo no han muerto, pero es necesario llevar a cabo una revisión radical de nuestra actitud respecto al arte. No debemos descuidar la vida en nombre del arte, sino que a través de una nueva visión del mundo tenemos la vida como truco. Y sin embargo, en este momento aún no menciona cuál es el truco, cuál es la definición de truco, pero continúa hacia el arte nuevo. Invitamos a todos a que salgan de los laberintos del intelecto para acoger la modernidad. Basta ya de autocomplacencias. Exigimos al arte una tendencia precisa y utilitarismo. Ved cómo los revolucionarios de ayer, académicos de hoy, asimiladas apenas las maneras de los maîtres más famosos, recomiendan sus propias recetas al arte joven como las únicas seguras, pero hemos sido puestos en guardia. En las paredes de los salones burgueses vemos, en lugar de Somov, Yakulov. Declaramos, todavía es pronto para descansar en los laureles. La revolución continúa. Y en otro pasaje alrededor de la pintura dice Sergei Yudkevich: los innumerables montones de teorías putrefactas, donde se encuentra de todo, empezando por la metafísica para acabar con las fórmulas matemáticas, pero donde no se encuentra una sola palabra sobre nuestro oficio. Pero ¿de dónde nos ha venido esta herencia? Un paso atrás, impresionismo, puntillismo, futurismo, cubismo, expresionismo, fraccionamiento de los elementos de la forma y del contenido, completo alejamiento de la realidad, asunto de la obra, la forma, la nave de la cultura europea ha zozobrado. Los náufragos intentan aferrarse inútilmente a los maderos del misticismo y del simbolismo, pero en los boudoirs perfumados del arte estetizante irrumpe con un potente rugido la sirena eléctrica del modernismo. Cada vez resuena más exigente y obstinada la invitación a salir del cuadro para acercarse a lo concreto, a lo tangible, al objeto. De Cézanne a Picasso, conversión del tema en objeto, naturalezas muertas, paisajes, imitación de enseñas, falsificación de materiales, objetos encolados a la superficie de una tela. Los cuadros no existen, de los marcos se destacan ángulos, superficies desplazadas, objetos, color. Es el final del figurativo. Califa por una hora, el suprematismo, sin quererlo, se ha convertido en, entre comillas, utilitario. Ha transmigrado a los monederos de las señoritas de café y a los almohadones de los renacidos salones de las, entre comillas, casas bien. El constructivismo ha debutado negando la superficie y ha lanzado la consigna, a través del descubrimiento del material, hacia el nuevo objeto. Hoy día, nosotros, jóvenes pintores, tenemos que izar de nuevo el estandarte de la nueva pintura. Es tan absurdo afirmar la inutilidad de la superficie como negar el carácter utilitario del cine, porque faltan films con la cara del nuevo presidente francés. La superficie y el elemento figurativo no han muerto, pero es necesario llevar a cabo una visión radical de nuestra actitud respecto al arte. No debemos descuidar la vida en nombre del arte, sino que a través de una nueva visión del mundo tenemos la vida como truco. Básicamente en este momento terminan los 4 textos de los 4 promotores del manifiesto, pero luego hay una serie de anuncios. Por ejemplo, la proyección de los cinefilms
Y es aquí cuando ellos mencionan que se va a presentar Los Misterios de Nueva York y La Máscara que Ríe, RSFSR, para que los eventuales estudiantes pues tengan acceso a los materiales de los cuales habla el manifiesto. Aquí vienen unos textos muy importantes que tratan de sintetizar nuevamente las principales ideas del excentricismo. Dice, 2. Nosotros consideramos el arte como ariete infatigable que destroza los muros de las costumbres y los dogmas. Pero nosotros también tenemos antepasados. Son estos: los geniales artífices de carteles de cine, de circo, de variedades, los autores anónimos de cubiertas dedicadas a las aventuras de los grandes investigadores y aventureros. Nosotros saltamos de vuestro arte magnífico como la facha de un clown, como lo haríamos desde un trampolín elástico, para llevar a cabo nuestro intrépido salto mortal del excentricismo. El manifiesto ha sido el único que ha evitado el cincel corruptor del análisis y del intelecto. El tema y la forma son inseparables. ¿Qué se exalta de él? El riesgo, el valor, la violencia, la persecución, la revolución, el oro, la sangre, las píldoras purgantes, Charlie Chaplin, los accidentes ocurridos en tierra, en el mar y en el cielo, cigarros extraordinarios, las primas donna de la opereta, toda clase de aventuras, las pistas de patinaje, los zapatos norteamericanos, los caballos, la lucha, las canciones, el salto mortal en bicicleta y miles de otros acontecimientos que convierten nuestro hoy en algo maravilloso. Los 200 volúmenes filosóficos del expresionismo alemán juntos no nos darán la fuerza expresiva de un cartel de circo. Nos gusta mucho más la cubierta de un Pinkerton que las elucubraciones de Picasso. No queremos embutir de recetas a la pintura joven, pero sabemos que, primero, el material de la obra es el argumento, la forma. Segundo, nosotros ponemos el truco en lugar del argumento. 3. El truco es la tensión máxima en el empleo del material. Cuarto, la hechura es el grado de tensión de la elaboración del material. Quinto, por, entre comillas, hechura no entendemos tan solo el grado de tensión de la elaboración de la tela, sino también de la elaboración del truco, el argumento. Sexto, la hechura del truco exige hechura de las formas. Básicamente estas 6 ideas nos llevan a pensar en el uso de materiales, no importa el medio que se esté usando. Estamos hablando de plástica, estamos hablando de que cada elemento puede constituirse en un material creativo, y en todo ese uso de los materiales pues obviamente se va a exaltar el trabajo de las formas, de la hechura, de la manufactura. También obviamente se va a hablar del argumento. Argumento pues ya nos va a remitir básicamente a los medios del teatro y del cine básicamente, bueno, también la escritura obviamente, pero también entendido como un material moldeable, como un material imprescindible para pensar en cuanto a forma. Y recuerden, por supuesto, que en estos inicios del siglo XX, incluso antes de la Revolución del 17 y más o menos hasta el final de la década de los años 20, lo importante es la forma en todas las artes, en todos estos movimientos de la Rusia y de la temprana Unión Soviética en estos momentos. Recuerden también aquel movimiento formalista de la literatura que va a ser también parte de la gran inspiración que van a recibir todos estos movimientos y manifestaciones artísticas en la naciente Unión Soviética. Continúa entonces el manifiesto. Nosotros hacemos propaganda del hoy. El hoy es el truco, cegador en su carácter imprevisible, igual a única forma de pintura de hoy. 2 puntos, el manifiesto excéntrico. Entonces veamos cómo están esta serie de afirmaciones. Dice que el hoy es el truco y la única forma de hoy, es decir, la única forma del truco es el manifiesto excéntrico. Entonces estaría equiparando al hoy con el manifiesto excéntrico con el truco. La vieja pintura ha muerto por sí sola. El manifiesto excéntrico destruye a la pintura en general. Bueno, vamos a ver de qué manera es esa
destrucción simbólica. Hasta el momento, espero que ustedes estén disfrutando de la lectura de este manifiesto. Vamos a ver de qué maneras o en qué ejemplos concretos puede ser o puede llevarse a cabo esta destrucción. Proponemos, primero, la bulevardización de todas las formas de la pintura de ayer, cubismo, futurismo, expresionismo, a través del filtro laconismo, expresión, exactitud, imprevisto. ¿Qué quiere decir esa bulevardización? Pensemos en nuestra época actual. ¿Qué puede significar una bulevardización? ¿Qué pudo significar una bulevardización en el año 1922? Segundo, el máximo empleo de las formas de la prensa popular, del cartel, de las cubiertas de libros, de las colecciones económicas, de la propaganda, de los tipos de imprenta, de las etiquetas. Tercero, el manifiesto excéntrico lo ve todo, lo sabe todo. El empleo de los procedimientos pictóricos con fines de agitación y propaganda, últimos inventos, novedades, modas. En estos dos puntos, el segundo y el tercero, vamos a ver que hay una búsqueda, un afán de eclecticismo total, ¿no? El segundo dice el máximo empleo de las formas de la prensa popular, del cartel, de las cubiertas de los libros, de las colecciones económicas, de la propaganda, de los libros de imprenta, de las etiquetas, de todo lo que sea imprimible, ¿cierto? Básicamente de todo lo que pueda pasar por la imprenta, todas las publicaciones, todas las reproducciones gráficas, básicamente. En el tercer punto, el manifiesto excéntrico lo ve todo, lo sabe todo, el empleo de los procedimientos pictóricos con fines de agitación y propaganda. Entonces, no solamente lo publicado del punto anterior, sino también los procedimientos pictóricos. Todo aquel saber que permite que nosotros podamos plasmar en imágenes alguna idea. Últimos inventos, novedades y modas. Quieren estar pero totalmente al día con todo lo que está surgiendo en esa sociedad, con las últimas ideas de todas las manifestaciones artísticas, de todas las manifestaciones culturales y de toda la producción de imágenes también. Cuarto, estimular el género pintores momentalistas, las caricaturas, la revue. Quinto, estudio de las locomotoras, de los automóviles, de los buques de vapor, de los motores, de los mecanismos. Enseñaremos a querer a la máquina. En esto volvemos a conectar con el manifiesto del futurismo de 1909. ¿De qué manera van a enseñar a querer a la máquina? ¿Por qué tanto amor a la máquina? ¿Qué otras posibilidades puede brindar la máquina en estas estructuras, en estos argumentos, en estas plásticas que ellos están creando? ¿Cómo entra la máquina a ser también un medio o un fin, a ser un material o a ser el producto final? Continúa el manifiesto. Los productos de la empresa, entre comillas, arte, no son aptos para el consumo. Todo el mundo debe convencerse. La mejor empresa del mundo es la, entre comillas, vida. Cuidado con las falsificaciones. Necesitamos la vida, tenemos que hacernos necesarios a la vida. Constructivistas, máquina, puentes, edificios os esperan. Pintores excéntricos, music halls, circos, paredes de rascacielos están libres para vuestro pincel gigantesco. Excentricismo, pintura, propaganda, para todos los que viven hoy. Postdata. A los respetables, teóricos, críticos y estudiosos del arte que mascullan sin malicia palabras sobre los errores de nuestra juventud ardiente, lanzamos la fórmula de Marinetti. Los viejos siempre se equivocan, incluso cuando tienen razón, mientras que los jóvenes siempre tienen razón, incluso cuando se equivocan. FEX, fábrica del actor excéntrico. Profesores: Anenkov, Evreinov, Kapler, Kozintsev, Krzyzewski, Lure, Miklasevsky, Mitusov, Oslov, Punin, Sers, Takashima, Tamara, Tatlin, Trauberg, Yudkevich y otros. Y también hay un anuncio que dice teatro excéntrico en preparación. Primero, el matrimonio, una aventura verdaderamente extraordinaria del excéntrico Sers. Segundo, Ping Pong. Tercero, el Drink Gentleman y la botella corrompida. Ediciones Georgi Krzyzewski, el Balagán filosófico, excentricismo número 1. En preparación, Grigori Kozintsev, Prince Pinkerton, Perún, Peto.
Georgi Krasinski, el circo, Leonid Trauberg, genial como Gilbert. Sergei Yudkevich, el manifiesto excéntrico, excentricismo número 2. Y también hay una invitación a la exposición del manifiesto excéntrico en otoño de 1922. Hecha por Grigori Kozintsev, Sergei Eisenstein, Sergei Yudkevich, Museo de los Carteles Norteamericanos, de las cubiertas de las novelas por entregas, etc. Informaciones, abonos, propuestas, depósito de los excéntricos. Bocenaya 7, App 7, 1000 ejemplares, quinta tipografía de estado. Ese fue básicamente el manifiesto del excentricismo. Les recomiendo mucho hacer comparaciones, tratar de elucubrar otro tipo de ideas acerca de este texto, tratar de hacer múltiples interpretaciones porque a eso nos está invitando básicamente, a que relacionemos ideas. No es el primer manifiesto del mundo, ya existen bastantes, entonces por esa razón vamos a tenerlo que mirar comparándolo con otros previamente creados. Les recomiendo revisar la descripción del video donde podrán encontrar las referencias a los textos que hemos estudiado hoy. Russian Tragifarce, Its Cultural and Political Roots, hace referencia al origen de esa palabra excentricismo. Dice Julia Listengarten que este término excentricismo se refiere a la tradición del payaso, el clown Augusto, la tradición circense del slapstick, en donde un personaje que se llamó el pequeño Tish tocaba instrumentos de un tamaño absurdo y que al mismo tiempo usaba unos zapatos de madera. Entonces tocaba y bailaba al mismo tiempo y que a esta danza se le llamó la danza excéntrica. Dice la autora, la estética del excentricismo a menudo combina los trucos acrobáticos con el retrato grotesco de un personaje y de la realidad, frecuentemente resultando en una fusión entre lo serio y lo absurdo. Y es importante resaltar esta búsqueda del absurdo a través de las técnicas circenses, igual que como hizo Eisenstein, a través del music hall, a través del teatro de variedades, a través de esas representaciones de cabarets. Representaciones que involucraban obviamente el manejo del cuerpo, los riesgos que toma el actor y la actriz en cuanto van a hacer algo, una danza, caminar la cuerda floja, una acrobacia, unos malabares y por supuesto hay momentos de tensión. Entonces ya lo veíamos en el video anterior para Sergei Eisenstein en su proceso teatral. Esto se iba a llamar básicamente atracciones y para los FX en su proceso teatral también esto se llamaría excentricidades. Y vamos a ver, ustedes lo sabrán, que Sergei Eisenstein y su equipo tuvieron conversaciones, tuvieron comunicación con los FX. Es por eso que hay ideas en común, que hay formas de asumir el teatro muy en común. Ustedes van a ver que la puesta en escena de los FX acerca del matrimonio de Nikolai Gogol, o Gogol electrificado, o el matrimonio electrificado, fue una gran influencia también para Aún el más sabio se equivoca, de Sergei Eisenstein. También tenemos un artículo muy interesante el día de hoy de Natalia Nusinova. Se titula Sergei Gerasimov, un estudiante de la fábrica de actores excéntricos. En este artículo, Sergei Gerasimov relata sus principales experiencias trabajando con los FX. Se los recomiendo muchísimo para que lo lean en profundidad y traten de complementar la visualización de las películas de los FX con estas crónicas de Sergei Gerasimov. Nos dice Natalia Nusinova. La FX imitó pájaros y animales y estudió las peculiaridades en el movimiento de las personas de diferente complexión. Destacaba sobre el resto la imitación de su excéntrico ídolo Charlie Chaplin. Los estudiantes aprendieron sobre diferentes géneros a través del estudio de su forma de andar. Utilizando ejemplos de la historia del cine, Kozintsev y Trauberg explicaron a sus alumnos los detalles de los movimientos típicos de las comedias estadounidenses, historias de detectives, melodramas, etc. Surgió un alumno modelo para cada género. Andrei Kostrishkin resultó ser un imitador insuperable del cómico estadounidense, mientras que el melodrama fue el género preferido de Sobolevsky, quien logró reproducir el papel de Shen Huan de Richard Barthelmess en Broken Blossoms,
de 1919 de David Griffith, basado en pura intuición, incluso sin haber visto esa película. Gerasimov no tenía rivales en el género detectivesco. Los malos se convirtieron en su especialidad. Interpretaría a los villanos y espías. En Mishki vs. Yudenich, Gerasimov interpretó a un espía. Él describe este filme como la lucha entre un pionero, un oso y el ejército de Yudenich. Lastimosamente, como mencioné, esta es una de las películas perdidas de los FX. Ojalá podamos encontrarla, pero fue la primera colaboración que tuvieron ellos con Sergei Gerasimov. Continúa Natalia Nusinova. En La Rueda del Diablo, Gerasimov interpretó al villano, el signo de interrogación humano, un misterioso mago, al estilo de los filmes tempranos de aventura que tanto cautivaron a los FX. Gerasimov quedó muy insatisfecho con el exceso de expresividad, de excentricidad de su personaje. Según él, cuando hacía muecas en primeros planos, la forma en que levantaba las cejas, sonreía y ponía los ojos en blanco. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver aquella película, La Rueda del Diablo o La Ruta del Diablo, van a encontrarse con algunas ideas de las que ya hemos hablado en el manifiesto de los FX. Por ejemplo, el parque de diversiones, por ejemplo, la recontextualización de lugares y sucesos que no deberían ocurrir en esos lugares, pero que de todas maneras así es que construyen ese tipo de excentricidades. Sergei Gerasimov no estuvo muy satisfecho con los papeles que desempeñó en las películas de los FX. Parecía que no hubiera una comunicación muy precisa en cuanto a qué esperaban ellos de su trabajo corporal, de su trabajo gestual, de su rostro básicamente. Como que las cosas no fueron fáciles, no fueron bastante claras en cuanto a este método de actuación para con él. Sin embargo, no todo fue negativo. Gerasimov habla muy bien de su participación en la película SVD o La Unión de la Gran Causa. Dice que tuvo pues mucho más tiempo en pantalla como villano, y en general, si ustedes ven esa película, van a ver que hay algunos elementos de ambiente, que hay algunos elementos atmosféricos. Si ustedes tienen la oportunidad de ver estas películas en orden cronológico, se van a dar cuenta que con el paso del tiempo, cada vez los FX llegan a una mayor consistencia estética. Por ejemplo, en la Nueva Babilonia es importante resaltar el uso bastante consistente, sistemático
de la profundidad de campo, de algunos espacios donde los personajes secundarios, donde los espacios detrás de los personajes quedan en fuera de foco, y es una aproximación bastante interesante y específica a la construcción de espacios y de composiciones. Vale la pena preguntarnos por esos parámetros estéticos en las películas que sobrevivieron, que podemos ver, hechas por los FX. ¿Hasta qué punto hay consistencia estética? ¿Hasta qué punto hay unas búsquedas concretas que no son accidentales, que no son hallazgos fortuitos, sino que son verdaderamente pensadas como la estética de la película? ¿Cuáles son los tipos de composición, los tipos de puesta en escena, los tipos de movimientos de cámara, los tipos de encuadre, los tipos de aproximación al espacio fílmico que establecen los autores de película a película? ¿De qué manera hay una búsqueda estética, hay una búsqueda formal? Y hablando de mi experiencia como espectador, primero leí el manifiesto del excentricismo y luego vi las películas realizadas por los FX y me puse a buscar los puntos de conexión entre este programa que es el manifiesto. Es un programa de procedimientos, programa de intenciones de alguna manera, y luego los resultados en pantalla. Entonces la primera película que vi de ellos, La Rueda del Diablo, La Ruta del Diablo, empecé a tratar de ver qué elementos venían directamente del manifiesto. Empecé a ver el interés por la velocidad, el interés por, ¿sí?, literalmente el parque de atracciones, algunos tipos de composición, algunos tipos de recontextualizaciones o elementos que estaban en un contexto que no les era muy usual, pero me encontré con que estos encuentros o desencuentros entre objetos, situaciones y contextos, no necesariamente que se corresponden de una manera lógica, tenían por objetivo quizás el lanzarnos a interpretar, lanzarnos a dar significados acerca de estas imágenes. Quizás no de la misma manera que lo hubiera hecho una película surrealista, como digamos El perro andaluz, buscando estos choques de objetos en nuevos contextos, quizás muchos más radicales, pero sí buscando quizás un espacio dentro de algunos códigos del melodrama. Quizás esto era inusual para un melodrama, pero aún así estamos contando un melodrama. Quizás la intención sigue en pie, no son tan radicales como para destruir todo el código melodrama de la película, pero sí podemos encontrarnos con situaciones que podrían ser llevadas al absurdo y hacernos sentir cierta nueva experiencia dentro del melodrama, por así decirlo. También al ver estas primeras películas de los FX, podemos llegar como espectadores con la expectativa de una propaganda política, ¿no? De qué manera puede estar la película representando el momento o el año que se está viviendo dentro de esa organización o reorganización de esta nueva sociedad, que es la Unión Soviética. Desde qué manera se está construyendo un cine de las masas en este momento, un cine propagandístico, militante, de qué manera está o no está presente en las primeras películas de los FX. En el texto de Natalia Nusinova también se menciona el plan de estudios que había que seguir en esta fábrica de actores excéntricos. Dice, cuando esta fábrica de actores excéntricos se encaminó de lleno al cine, estos fueron algunos de los cursos que se impartieron según Gerasimov. Cine y modernidad, teoría del cine, datos de producción, técnica cinematográfica, análisis fílmico, familiarización con las realidades de la modernidad, enfoque americano y enfoque soviético en torno al trabajo. Estos fueron dictados por Leonid Trauberg. Y por otro lado, otros denominados cine gesto, la habilidad de moverse con precisión, diferentes formas de caminar, movimiento del lugar común y movimiento diferencial, movilidad facial, encontrando una tipología, familiaridad con un compañero. Estos fueron dictados por Gregory Kozintsev. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tomarían algún curso en la fábrica de los actores excéntricos? Y es interesante, por supuesto, pensar en la enseñanza para cine en el año 1921-1922, con qué ejemplos contarían para dar sus clases, qué referencias. Ya hemos visto algunas de ellas: Max Linder, Chaplin, Griffith,
¿Qué más habría dentro de este pensum o programa para enseñar a los actores y actrices que hacían parte de la FEX? Gracias por llegar hasta el final de este video. Espero que hayan disfrutado de esta breve introducción a la FEX o Fábrica del Actor Excéntrico. Nos veremos en un próximo video. Les recomiendo por favor revisar el cine ruso antes de la revolución para que podamos tener una conversación bastante rica en torno a aquellas películas y al sistema de producción antes, durante y después de la revolución. Nos veremos entonces. Feliz semana.